Este martes, la firma de asesoramiento empresarial FTI Consulting publicó los resultados de su estudio nacional sobre factores de impacto en el desempeño de las empresas, en el que se destaca a la seguridad pública, la corrupción pública también y privada y la volatilidad cambiaria, que son los mayores retos en 2016 para las empresas. Y bueno, para comprender un poco más este tema, saludo con mucho gusto en este estudio a Sergio Díaz, director del área de consultoría forense y de litigio de FTI Consulting. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Gracias Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Das a conocer aquí los resultados. Sí, Carlos, fíjate que curiosamente hace un año justamente tú fuiste la primera persona con la que platicamos los resultados de la primera edición de este estudio, sí, que son, lo que queremos hacer aquí es evaluar los diferentes factores que impactan el desempeño de las empresas, factores tanto externos como internos. ¿A cuántas empresas encuestan ustedes? Sí, fíjate que fue una muestra representativa, hicimos 565 entrevistas con empresas, con gerentes generales y dueños de empresa. La muestra incluyó empresas pequeñas, medianas y grandes a nivel nacional y tuvimos una muestra, parte de la muestra concentró sobre todo el norte, por el empuje y el bajío, ¿no?, que está teniendo la región. ¿Qué aparece cuáles son los hallazgos principales? Mira, con respecto al año pasado, lo que encontramos esta vez es que hay un aumento muy importante de la confianza de los empresarios en sí mismos, en lo que están haciendo en sus empresas, en sus organizaciones y en el futuro económico del país. Esto es bastante relevante. Por darte una idea, por ejemplo, el año pasado solo el 72% dijo que era positiva la situación de su empresa, ahora fue 81%. El año pasado dijeron que esperaban el 59% de ellos que la situación de la empresa fuera mejor al final del año y hoy fue 66%. Entonces son brincos importantes. Muy importantes, y fíjate que el clima de negocios lo veían bien, 44% el año pasado y ahora subió hasta 58%. Esos son muy buenos datos, claro. Quiere decir que los empresarios están viendo a largo plazo y te digo, tienen mucha confianza en lo que están haciendo. En la parte negativa, te diría, crece mucho la desconfianza hacia el gobierno, el escepticismo hacia lo que hace el gobierno. ¿Por ejemplo? Mira, por ejemplo, este año solamente 32% considera positivo el efecto de las empresas, en sus empresas, de las reformas que ha hecho el gobierno. Solamente el 32%. Pero déjame decirte que el año pasado, que todavía no estaban totalmente implementadas, sí, fue lo mismo. Entonces, es negativo para nosotros porque a pesar de que ya tuvo un año para mostrar los beneficios de estas políticas, estas nuevas reformas implementadas por el gobierno, se mantiene el aspecto negativo hacia ellos, ¿no? Sí, es decir, notoriamente hubo reducciones en las tarifas de telecomunicaciones, sí, el tema del gas, por ejemplo, también sí, para impactar positivamente las tarifas eléctricas, ¿no?, sí, que se vinieron para abajo, pero el empresariado mexicano todavía no percibe esto como un beneficio. No lo percibe y bueno, y llegó otro dato muy interesante. Fíjate que el año pasado estaban satisfechos con los servicios públicos y la infraestructura el 30%, y hoy dice lo mismo, apenas el 14%. Ah, eso es una caída brutal, ¿no? Bastante brutal. Y fíjate que tiene que ver con el tema de la corrupción. Por ejemplo, el año pasado 43% señaló que todos los niveles de gobierno eran igual de corruptos. Hoy fue 76%. Ah, es enorme eso, sí, ¿no? Sí. Pero el año pasado como que diferenciaban a los empresarios más, el gobierno local, el gobierno estatal. Claro. Ahora todos los meten a todos en la misma cubeta, ¿no? Sí, fíjate que eso es bastante negativo. Llama mucho la atención lo positivo. Bueno, la parte positiva es que sí, son datos muy interesantes. La parte positiva nos dices, el empresariado mexicano está, digamos, ganando confianza en sí mismo, sí, en su mercado, en lo que está haciendo, ¿no? Sí. Hay temas externos ahí, lo que está ocurriendo con los Estados Unidos, la recesión en algunas otras partes del mundo, o no apareció por ahí, digamos, el complejo entorno económico externo. Fíjate que eso todavía no. Te puedo decir de la estabilidad cambiaria. Uh-huh. Ahí, bueno, ya cuando hicimos esta encuesta, finales de noviembre, diciembre, 53% afirmaba, obviamente, que iba a afectar la volatilidad cambiaria a sus empresas. Pero otra vez, el gobierno es considerado como, curiosamente, entre los factores que genera la volatilidad, 34% señaló que el gobierno era el principal factor de la inestabilidad cambiaria, ¿no? Sí, ahí quizá sí, es, porque es una encuesta de percepción, sí, ¿no? Mucha gente no, digamos, registra sí, todas las variables externas que sí, son las que realmente determinan sí, el tema de la Fed, por ejemplo, y tal, lo que está ocurriendo con el tipo sí, de cambio. No obstante, mucha gente asigna al gobierno la responsabilidad al respecto, ¿no? Sí, incluso en este grupo, digamos, mucho más informado. Ahora, sobre eso, fíjate que es un poco triste saber que el 45% de los tomadores de decisiones en las empresas siguen sin informarse de manera regular en la prensa internacional sobre la globalización y las cosas que están afectando el desempeño de las empresas. A ver, repite ese dato, ¿cómo está? 45% de los tomadores de decisiones en las empresas siguen sin informarse de manera regular
en prensa internacional especializada. No, pues eso también habla de una carencia de interés, por lo menos, casi la mitad, ¿no?, de la gente. Es grave, ¿no? 45% es muy alto. ¿Cuál es la lección? Mañana ustedes lo presentan esto oficialmente, ¿no? Sí, son todas las variables. Aquí lo estás dando a conocer por adelantado. Digamos, ¿cuál es el dato que se destaca de todos los que nos estás diciendo, que ya son bastantes? El headline para ustedes como empresa de consultoría especializada en estos temas, ¿cuál sería? Yo te diría que hay cosas muy interesantes, además de la parte externa, estos temas de, digamos, por un lado, una actitud muy positiva de los empresarios. Esto nos va a llevar seguramente a buenas decisiones en materia de inversión, o sea, que van a seguir positivos en su decisión de seguir invirtiendo hacia adelante. Optimismo. A pesar de lo que está pasando. Están viendo a largo plazo, eso es muy bueno. La situación con el gobierno, con lo que está pasando en la parte pública, ya te comenté un dato muy interesante. Fíjate que a pesar de la situación de corrupción, los empresarios están diciendo que el 72%, una pregunta que hicimos muy interesante, dijimos que a pesar de los escándalos de corrupción, ellos pensaban que se justificaba no pagar impuestos, 72% dijo que de ninguna manera se justificaba no pagar impuestos. Entonces, eso nos habla de un sentido de corresponsabilidad. Entonces, eso es muy bueno. En la parte negativa hay todavía varios factores internos, en la parte de comunicación, en la parte de lealtad, en la parte de management, que todavía representan retos muy importantes. Se me acaba el tiempo. ¿Dónde se puede ver estos resultados? ¿En qué página? En la página de FTI, www.fticonsulting.com. Muy bien. Está el apartado de México. Gracias por darnos a conocer aquí. No, muchas gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Dentro de 3 horas.